¿por qué temer? Tienes toda la razón, ¿por qué temer? En realidad nos pasamos la vida teniendo miedo, ¿no? Nos pasamos la vida con nuestros miedos y precisamente cuando nos quitamos ese peso del miedo, cuando nos quitamos de los hombros o del corazón los miedos, es cuando empezamos a funcionar bien, ¿no? En mi caso, yo me he pasado muchos años temiendo publicar, temiendo esconderme, ¿no? Me he pasado muchos años temiendo, sí, desnudarme en un libro, ¿no? Hasta que, bueno, de repente un día, pues, que apartas los miedos, te lanzas a la piscina y dices, bueno, el agua no estaba tan fría, o se puede nadar, ¿no? Pero es verdad que los miedos no se temen. O sea, que a tu pregunta por qué temer, yo creo que miedos los justos. Es verdad que el cementerio está lleno de cobardes, digo, perdón, de valientes. El cementerio está lleno de valientes, pero hay que tener miedo para, en fin, no ser demasiado osados, pero los justos, los justos. Mi consejo, y sobre todo eso, del poco tiempo que llevo publicando, un consejo es adelante, sin miedo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestras personas oyentes de Cierra Libre el Salir. Yo soy Ana Vidal y por suerte para vosotras y vosotros no estoy solo, sino que me acompaña Fernando Vicente, el escritor que va a conciertos homenaje de ABBA. Sí, señora, a concierto, a eso fui ayer y por eso tengo cara de cansado. Y bueno, y poco más hice ayer, o sea que no soy escritor y sí que fui a un concierto de ABBA. Este episodio, bueno, montando ya casi, preparando el programa, ¿no? Nos alcanzó una noticia muy triste, ¿no, Ana? Sí, ha fallecido el escritor Ricardo Enjuto, que nos acompañó el año pasado en una entrevista en un libro de reclamaciones. Y bueno, le queremos dedicar este programa nuestro de este mes. Uh-huh. Y bueno, con un abrazo a su familia y amigas y amigos. Ricardo Enjuto es la persona a la que habéis visto un vídeo, un trocito, hemos elegido un trocito de aquella entrevista, lo hemos puesto justo antes de nuestra sintonía. ¿Qué tenemos hoy? Pues mira, te lo voy a contar porque me lo he apuntado. Me lo he apuntado en papel. Claro, te lo apuntas en papel y así yo no lo puedo ver. Compárteme tus papeles. Mira, vamos a empezar con una desnoticia que te voy a contar yo, ¿vale? Después hablaremos de un libro que se llama Dos, que es de una autora ya fallecida hace muchísimos años, que es Irene Nemirovsky. Te contaré una reseña borgiana. Qué bien. En este caso se llama Las voces verdes de Atis Rice, creo que se pronunciará así porque es francés. Iba a decir Atis Rice como si fuera inglés, pero no, es francés, con lo cual será Atis Rice o Rice. Y finalizaremos no con un oído por ahí, como ocurre en la mayoría de los casos, sino con una carta de amor. Sí, tenemos una carta de amor a los libros de Humberto Figarola Plaja. Uh-huh. Humberto Figarola. ¿Te parece que empecemos ya directamente? Sí, cuéntame tu desnoticia. Ah, perdón, es verdad, las desnoticias. Me he perdido, es que estaba pensando en otra cosa. Venga, te cuento el 2 lo hacemos en el número 2 del programa, el 1 es de las desnoticias. Las desnoticias. Mira, esto que te voy a contar se refiere a Estados Unidos, pero... Ay, perdón. Se refiere a Estados Unidos, pero yo creo o tengo la sensación, aunque luego tú eso me lo corroborarás o no, de que se puede aplicar perfectamente a España, ¿vale? Se trata de un economista de una universidad de Minnesota, no sé cómo se pronuncia, Joel Waldfogel. Bueno, pues este economista lo becaron, ¿no? en la oficina de patentes de Estados Unidos, ¿no? Entonces le encargaron un estudio sobre la evolución del número de autoras, ¿vale? De escritoras que publicaban en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la oficina de patentes, como tiene, no solamente la oficina de patentes, la oficina de patentes y registros, tiene todos los registros de la propiedad intelectual de Estados Unidos, le llegan a ellos y los tienen todos registrados, saben todo lo que se publica, todo lo que tenga derechos de autor pasa por sus manos, ¿no? Entonces, él se puso a analizar los datos y se dio cuenta que actualmente en Estados Unidos es un mercado, o sea, mayoritariamente femenino, pero muy por encima
del masculino. Hay muchísimas más autoras que autores y publican muchísimo más libros también, ¿no? Entonces él dijo, bueno, a lo mejor es un fenómeno generalizado en la parte artística, ¿no? del mundo, ¿no? Que pues habrá más pintoras, más directoras de cine, más fotógrafas, ¿no? Entonces empezó a analizar datos y se dio cuenta de que no es cierto. Por ejemplo, aunque hay más, cada vez más, pero por ejemplo, directoras de cine, cogiendo las 250 películas más taquilleras, directoras de cine dirigidas por mujeres solo había un 20%. Y de esas 250 películas, solo un 10% tenían directoras de fotografía. El resto eran hombres. Con los datos de la Oficina de Patentes, solo el 10% de los inventos que se registran en Estados Unidos lo registra una mujer. Sin embargo, en los libros está entre un 55 y un 60%. Están publicados, escritos, publicados y registrados por mujeres. Fíjate tú que si tú te dicen, venga, pues dime autoras en lengua inglesa, ¿no? Del siglo XIX-XX. Bueno, pues te acuerdas de Mary Shelley, de Jane Austen, de Dickinson, de Agatha Christie, algunas más, ¿no? En España te pasa lo mismo. Tú te acuerdas ahora de Carmen Laforet, de que Carmen Martín Gaite, de Gloria Fuertes, ¿no? Pero no tienes, o sea, en la primera mitad hasta los años 70 no tienes un número muy grande de escritoras. En Estados Unidos, la explosión de mujeres escribiendo se dio en los 70, a partir de 1970. Eso es una cifra arbitraria, o sea, una cifra, una fecha. Eh, eh, ¿Por qué 1970? Pues ahí fue ¿cómo se dice? Confluyeron varias causas, que todas suponían liberación de tiempo para las mujeres. Por un lado, los métodos anticonceptivos, la píldora abortiva, que se empezó a generalizar en Estados Unidos a partir de esa fecha, el boom de los electrodomésticos, de todo tipo, ¿no? Pues fregaplatos, en fin, de todo tipo de electrodomésticos. eh, el mercado laboral se abrió a las mujeres. Entonces, empezó a pasar que las mujeres empezaron a tener más tiempo y empezaron a salir de casa, ¿vale? Con lo cual empezaron a publicar mucho más. Entonces, lo que pasa es que este economista se preguntó, sí, pero ¿por qué hay un 55% de mujeres que publican libros, pero hay un 10% de mujeres que se dedican a ser directoras de fotografía de cine? O no, no que se dediquen, sino que al final consiguen ese puesto. Bueno, pues entonces, aunque no hay una respuesta clara, lo que dicen es dos cosas. En primer lugar, la escritura, igual que la pintura quizá, o incluso la música, la composición es un trabajo solitario. ¿No? No necesitas a nadie para hacerlo. No, mientras que ser directora de fotografía de una película, por ejemplo, directora de una película, necesitas un equipo, necesitas que confíen en ti para tener a mucha gente a tu cargo, etcétera, ¿no? Pues la escritura es solitaria, la escritura además te lo permite hacer cuando tú quieras, por la mañana, por la tarde te puedes organizar tu tiempo para escribir y además, pero sobre todo, se da otra explicación y yo creo que esta es realmente bastante importante. El mercado, los directivos del mercado editorial americano son blancos, como el 90% son blancos, pero son mujeres. El 90% de los directivos de las editoriales en Estados Unidos son mujeres. Y casi el 60% de la gente que compra libros en Estados Unidos son mujeres, mientras que el consumo de televisión es masculino, el consumo de libros es femenino. Entonces, es un mercado en el que el consumidor es femenino, el directivo de las empresas es femenino mayoritariamente, y al final el que está entre medios, que es el escritor, empieza a ser mayoritariamente femenino también. Entonces, Estados Unidos se está convirtiendo en un mercado, el mercado literario, en un mercado femenino completamente, ¿no? O sea, es Entonces, posible, perdona, es posible que sí. si los directivos de las editoriales fueran hombres, no publicaran a tantas mujeres porque las Bueno, consideran inferiores a nivel literario, sin ni siquiera sí, leerlas en puede ser. muchas ocasiones. Ujú. Hasta que no han tenido, hasta que no tienen un nombre o un reconocimiento por parte de otros hombres, no las consideran suficientes, ¿no? Que esto Puede ser. lo vemos perfectamente en España. Hay varios artículos de opinión Mm. al respecto de señoros que pues que ningunean o que hablan mal de la escritura de las mujeres directamente y ellos deciden quiénes son las que se pueden leer y las que no. Si Ujú. son las mujeres las que están
en el mundo editorial pues abren más la mano, no por nada, sino porque les interesan, a lo mejor les interesa más lo que escriben y no tienen ese prejuicio de primeras. Claro. Y de hecho, por ejemplo, también decían que los clubes del libro de más tirón en Estados Unidos, los más famosos, son de mujeres, o sea, no son de mujeres, son abiertos a cualquier lector, pero están dirigidos por mujeres. Está el de Oprah Winfrey, y el club del libro de Reese Witherspoon, que es la actriz esta, que deben ser los dos clubes del libro más importantes de Estados Unidos, los dirigen ellas. Y en TikTok, sabes que hay una parte de TikTok que se llama el Book Talk, que es gente hablando de libros, es mayoritariamente femenino también. Entonces, en Estados Unidos es un negocio, no un negocio, sino es una industria en la que por todas partes está copado por las mujeres, ¿no? De hecho, decía este economista que ha hecho este estudio que lo curioso es que los inventos o las patentes sobre inventos son 10% de mujeres, pero incluso los libros de no ficción y los libros técnicos son mayoritariamente escritos por mujeres de investigación. De investigación de todo tipo. En Estados Unidos, incluso los de no ficción son también femeninos. Entonces decía que él esperaba que en el largo plazo, si resulta que la parte de investigación también es femenina, eso se acabará reflejando en patentes de inventos, ¿no? Pues claro, al final patenta el que investiga, el que no investiga no puede patentar nada. Claro. Y eso es una noticia que me ha chocado mucho, una desnoticia que me ha chocado mucho y que yo, porque además esto lo hemos comentado esta semana, ¿no? Lo de gente, pues artículos en el que de repente se empieza a criticar, ¿no? La literatura hecha por mujeres, criticar o menospreciar la literatura hecha por mujeres, porque criticar al fin y al cabo lo puedes hacer con cualquier tipo de libro, eso no es problema, criticar no es problema, el problema es menospreciar. Pero luego, por ejemplo, también te mandé un enlace de un artículo que salía en El País hablando sobre la tendencia, no sé si una tendencia literaria o un estilo, ¿no? De reflejar en la escritura directamente la forma de hablar de la gente hoy en día, ¿no? Tal cual, no buscando la ortodoxia gramatical. Y los que nombraban, menos un caso, me parece que eran todas mujeres también, porque hablaban de Andrea Abreu, bueno, y de un par de escritoras más, y luego nombraban el caso de un hombre, pero hablaban de mujeres. Y es eso, y es un mercado en el que yo creo que la mujer, en España, yo creo que también, aunque quizá no a esos niveles, pero también está entrando bastante. Sí, yo creo que ahora se lee mucho más a mujeres. No, o sea, que quizá ese es el problema, ¿no? Que los hombres ven, que algunos hombres, pues a lo mejor lo ven con miedo, ¿no? Porque lo leen y son cosas que, a ver, si un hombre que se siente como, o sea, que siente que tiene una posición dentro del mundo de la literatura, lee a una mujer de estas que escriben como hablan, que no sé qué, ¿sabes? Que hacen así, pues a lo mejor les parece que eso no es literatura, pero ¿quién decide lo que es literatura? ¿Sabes? ¿Quién impone el Claro. canon literario? Entonces, a lo mejor esa pérdida de poder dentro del canon literario, pues también escuece un poquito, entiendo yo, ¿no? Y que las mujeres, pues eso, como cada vez las lee más gente, pues al final tienen su lugar en la literatura. Es que se habla más ahora actualmente de libros de mujeres que de libros de hombres. En Mira, yo parte ayer se habla estuve... para criticarlas, pero ahí Sí, están, ¿sabes? O sea que, bueno, sí, como bueno, es lo que decía Dalí, decía, que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? O aunque como sea decía bien, el no me Quijote, acuerdo si era. creo que sale en el Quijote lo de ladran, pues cabalgamos, ¿no? Pues Efectivamente, yo siempre pienso también en esa frase. Em, fíjate, yo ayer estuve en Zaragoza bueno, haciendo compras y tal, y estuve en dos librerías de grandes cadenas, ¿vale? No eran librerías, esta librería típica pequeña, no eran dos cadenas grandes de librerías, y me fijé, y el público que estaba mirando libros era mayoritariamente femenino. Y el público que estaba mirando libros y era hombre, era de edad. O sea, Ajá. había mucha chica joven Ujú, viendo libros, o bueno, joven, de 30 a 35 para abajo. Sin embargo, los hombres que estaban mirando libros eran mayores, ujú. en general. No había chicos jóvenes mirando libros. Y es una cosa que me sorprendió mucho. Y además, si dices, mira, bueno, ha sido que he entrado hoy, casualidad, pero entré en dos diferentes
y pasaba en los dos. Y es una cosa que me llamó mucho la atención. Así que eso, si lo extrapolas, eso indica que en muy pocos años el mercado, por lo menos desde el punto de vista de la lectora, será femenino y probablemente desde el punto de vista de la escritora será femenino. Y eso llevará también a que los directivos, o por lo menos los editores, serán editoras, ¿no? Los que al final decidan, no decidan, sino busquen los libros y los promocionen y decidan que se publica y no se publican, cada vez serán más mujeres. Yo estoy convencido que es un mercado que va a ocurrir lo mismo que en Estados Unidos. Ujú. Y no tengo nada más que decir. Bueno. Oye, y ya que estamos hablando de mujeres escritoras, pues si te parece hablamos de Irene Nevirovsky. Me parece muy bien. Eh, bueno, no sé si has leído algo de su biografía o la tienes por ahí la La tengo aquí abierta biografía y la voy o... a leer. He de decir Vale. que este libro fue elección mía, porque dije, bueno, vamos a leer una mujer y digo, y lo que no habíamos leído nunca eran ucranianas. Entonces busqué cuáles eran las referencias literarias ucranianas en Ucrania y apareció Irene Nevirovsky y por eso la elegí. Realmente cuando ella nació, y no era Ucrania, era el Imperio Ruso. Ella nació en el Imperio Ruso, o sea, ella es Ujú. rusa en realidad, pero nació en Kiev, ¿vale? Ajá. En lo que es la actual Ucrania. Ella, bueno, nació en 1903. Ella era judía, era hija de un banquero judío, tenían perras. Así que fue educada por una institutriz francesa que en el Imperio Ruso, o sea, al final, en el principio del siglo XX, en Rusia lo que molaba mucho era, era Francia, ¿no? Era como el país de referencia para los rusos, con lo cual ella fue educada por una institutriz francesa, con lo cual aprendió a hablar francés casi como lengua materna, ¿vale? Ujú. Eh, bueno, pero de hecho también hablaba ruso, evidentemente, polaco, inglés, euskera, finés y yiddish, que se lo estoy Ostras. viendo en la Wikipedia. Me quedaba alucinado, porque sobre todo me ha llamado mucho la atención lo del euskera. Bueno, di que el resto de idiomas que hablaba también eran difíciles, ¿eh? Ruso, polaco, finés y yiddish. Imagínate. Mm. ¿Qué ocurre? Con 15 años, en 1918, con la Revolución Rusa, tienen que salir de Rusia porque su padre era un banquero y iban a Francia, donde retoma sus estudios, se licencia en letras en la Sorbona, empieza a escribir, se casa con otro banquero, tiene dos hijas y, bueno, y empieza a escribir, a publicar novelas. Fíjate, lo que estábamos hablando, en 1929 su primera novela se la envió a una editorial y escondió su nombre para que no la rechazaran, ¿vale? Pero es que además escribió su nombre y su dirección, con lo cual la editorial recibió el manuscrito sin saber de quién era. Y lo quisieron publicar y como no sabían de quién era, tuvieron que publicar un anuncio en la prensa para decir que estaban buscando a esa persona que les había mandado El manuscrito. ese manuscrito, ¿no? Publicó varias obras y el problema que tuvo es que era judía. Cuando Ujú. empieza la Segunda Guerra Mundial, aunque ella estaba intentando, llevaba ahí desde los 15 años, y estaba intentando lograr la nacionalidad francesa, y de hecho estaba casada con un francés, el gobierno francés no se lo admitió. Ella lo que hizo fue también convertirse al catolicismo para evitar la deportación y aún así bueno, la mandaron a Auschwitz y murió allí. Murieron los dos. A su marido también lo mandaron a Auschwitz y murieron. Porque su marido, perdón, ha dicho que no era judío, su marido también era judío, sí. Ujú. Se convirtieron al catolicismo, pero aún así los deportaron, los mandaron a Auschwitz y murieron allí. Eh, Sus obras más famosas son bueno, estas dos que vamos a comentar, La suite francesa, Los perros y los lobos. En fin, tuvo bastantes novelas, un montón, para haber muerto con 39 años. Escribió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 novelas, más luego cuentos, etcétera, etcétera. Y como biografía, pues es un poquito lo que te podía contar. Y ahora, si quieres, ya comentamos el libro en sí, el de dos. Sí, pues, ¿Por qué se llama dos? ostras, ¿Por qué pues se no lo llama dos? sé.
Bueno, porque habla de una pareja, pero no sé, o de Claro, las porque yo parejas o creo del que, matrimonio. claro, yo creo que porque habla de pareja siempre. O sea, Mm, todo el libro son sí, parejas, una pareja u otra, pero siempre se refiere a sí. parejas. Es curioso porque es un libro un poco así como de amoríos o al principio parece como un poco superficial, ¿no? De gente joven que va a fiestas y tal, pero y que tienen amantes, Ujú. viven un amor bastante libre, tienen historias, tienen parejas abiertas, si lo podemos llamar así, ¿no? Sí, Tienen se acuestan con unos y con otros. Estamos hablando de los años 30 no, de 20 edad. en realidad, es Sí, los de los 20 porque es años 20, justo... perdón, es verdad, 2021. Fíjate, a mí me llamó la atención que no se nombrara, pero claro, yo qué sé, porque acabo de vivir una pandemia, ¿no? Que no se nombrara la gripe española, porque en esa Sí. época asoló Europa y también América, ¿no? Ujú. Y bueno, no se cita para nada. Y entonces, bueno, habla de como los protagonistas, además el narrador se sitúa con los protagonistas, son una pareja que son amantes, ¿no? De hecho, él tiene una novia un poquito más oficial, si pudiéramos decir, o otra amante, de la que está, la protagonista está un poco más que celosa, que le gustaría como que tuvieran una relación más parecida con ella, ¿no? Pero luego se separan una temporada y luego entonces cuando se vuelven a encontrar se casan. Y entonces aquí como que empieza a hablar del matrimonio y dentro del matrimonio pues van surgiendo también otras relaciones, una para una de ambos, o sea, a cada uno le surge otra relación porque el matrimonio, a pesar de que no habla de tantos años dentro del matrimonio, ¿no? Que ves los tienen hijos y los hijos van creciendo y no crecen hasta, o sea, no pasan 20 años en la novela, pasan unos 10 años o Ujú. aún así se hace como largo y tedioso el matrimonio, pero al final es Sí. como al final acaba siendo como un refugio, ¿no? Para mí me parece muy interesante eh, esa disección del matrimonio, de las diferentes etapas por las que atraviesa, hablando incluso de los padres de los padres de él, que el padre fallece, y también un poco de los padres de ella. Habla también de otros amigos, de otras amigas, que les pasan también cosas. Y a mí lo que me ha parecido como más interesante del estilo de la autora, por un lado es eso, que tiene un narrador que no es exactamente omnisciente, sino que acompaña a los dos protagonistas, a los demás los ve como desde fuera, pero los dos protagonistas se mete también en su cabeza de manera que saca pensamientos filosóficos, ¿no? Como frases así filosóficas. Esto es una cosa que también he leído, o sea que yo eso creo que te lo dije, ¿no? Digo, me parece como una especie de novela filosófica, pero luego ayer estuve leyendo una reseña y eso era lo que destacaban de ella, que mezclaba la narración con las reflexiones filosóficas y en este Ujú. caso tienen mucho que ver con el matrimonio, con el amor, con el paso del tiempo, con los hijos en ocasiones también. Mm. Y bueno, me ha parecido bastante, a mí me ha gustado mucho, la verdad. A mí hay una cosa que me chocó mucho al principio, porque fíjate que nosotros hace no mucho, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero tú y yo leímos hace no mucho una novela ambientada en el mismo punto y escrita también por una mujer, que era El regreso del Ujú, soldado. sí, En El regreso del soldado es el regreso de un pero soldado al era en final del... Inglaterra, ¿no? Era una autora inglesa, lo que ocurría es que era en Inglaterra y también iba de amor y matrimonio. Mm, Ujú. Y era de un soldado que regresaba. Yo supongo que cuando regresaron todos esos soldados después de la Segunda Guerra Mundial, claro, o sea, perdón, de la Primera Guerra Mundial, ellos habían tenido una vida en suspenso durante los 4 años que duró el conflicto, que de repente tenían que retomar. Para el resto, la vida había continuado en su hogar y ellos la tomaban en el punto en el que la habían dejado, ¿no? Y es un conflicto. Y por eso yo creo que es algo, el regreso del soldado es un tema que aparece en muchas novelas. Pero en este caso concretamente, a mí lo que me chocó es que en la novela inglesa el lenguaje me parece mucho más moderno, la gramática, la forma de escribir, mucho más eh, actual que en esta novela de Irene Nevirovsky, pero el trasfondo y los acontecimientos me parecen como más de una moral victoriana, ¿vale? Más, bueno, en 1920 ya la reina Victoria había muerto, pero era como todo más escondido. O sea, las relaciones más escondidas, no se habla, en el libro no se habla, por ejemplo,
pues eso, de que tengan relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? De hacer el amor. En el lingüe inglés no se habla, pero el lenguaje es mucho más moderno. El lenguaje de Irene Nevirovsky es como más de novela rusa, ¿vale? Más rebuscado, más, lo que dices tú, con más digresiones, pero luego no se censura nada. O sea, pues habla, pues eso, de cuando pues, tienen relaciones sexuales, de que tienen distintos amantes, bueno, de hecho hay bueno, no sé si contar muchas cosas, bueno, que ahí como contamos todo, Ujú. el protagonista, el marido, acaba liando con la hermana de su mujer, y eso es una cosa que me chocó, la Y ella forma, acaba la diferente liándose con el forma. mejor amigo de su marido. Marido, sí, sí. Entonces, era como eso. Entonces, para mí lo que desde el punto de vista estilístico, a mí lo que me llamaba mucho la atención era eso, que era como un lenguaje en ocasiones muy rebuscado, unas reflexiones filosóficas que le daban mucho la vuelta a todos los temas, y de repente soltaba 4 líneas, 5 frases, pero como si hubiera metido un bisturí en un matrimonio, no en ese matrimonio de la novela, en cualquier matrimonio, ¿no? Y contaba, escribía algo y decías, joder, es que eso es, o sea, que es lo que pasa, dice, esto es lo que ocurre en un matrimonio. Y era como a mí me pasa que iba leyendo y a ti te ha gustado mucho, a mí no me ha disgustado, ¿no? Pero iba leyendo y iba diciendo, "Uf", se me iban ya las líneas mezclando y de repente te soltaba como un fogonazo y decías, ostras, hostia, pues es verdad, tiene razón. Y eso es muy curioso. Otra cosa que también lo hemos comentado, yo el libro lo veo que tiene como dos partes, ¿no? La primera es como más... todas las relaciones son como, bueno, más infantiles o más alegres, más intrascendentes, aunque no es verdad porque las parejas que se forman en esa primera parte son las que continúan, ¿no? Pero como más intrascendentes. De hecho, cuando tú has nombrado que el marido al principio tiene otra novia, que es Mm. una mujer mayor, divorciada, creo, o viuda, que es su amante, no sé qué, es como relaciones intrascendentes y esa segunda mujer ya no vuelve a aparecer. O sea, ya en la segunda parte no vuelve a aparecer. Mientras que en la segunda parte de la novela ya son relaciones estables, ¿no? Los matrimonios, las parejas. Y aparece un tema que no aparece en la primera, pero curiosamente no aparece en la primera, eh, debiendo aparecer, porque vienen de la guerra, y es la muerte. La muerte no aparece cuando ellos regresan de la guerra, es como si se hubieran querido olvidar de que han estado muriendo muchos franceses y matando a muchos alemanes 2 meses atrás. Y aparece muchos temas relacionados con la muerte, muchísimas muertes en la segunda parte de la novela. ¿Saben? Porque muere el padre de ella, mueren los padres de él, muere la hermana de ella, hay otra mujer que también estaba metida al principio en esas relaciones cruzadas, que tiene una enfermedad gravísima y acaba muriendo también, aunque se la cita de pasada. Entonces, el segundo, por eso lo de dos yo creo que va un poco por la pareja y porque son dos temas, es el amor y la muerte, o sea, es sobre todo amor y muerte, Ujú. los dos temas que maneja esta novela. Es ¿Y cómo te curioso afectan? lo de al volver de la guerra y los años 20 y todo eso, porque también el Gran Gatsby, por ejemplo, ¿no? También es ese Mm, principio, ¿no? Esa primera parte a mí me ha recordado a Carnaval, al cuento Carnaval de Isaac Dinesen, ujú. al Gran Gatsby, ¿no? Esas fiestas como que a nadie le importa nada y lo Sí, único, y eso precisamente puede venir de esa negación de la muerte o de esa negación de que salen de una guerra, ¿no? Como de la muerte está aquí al lado, vamos a disfrutar lo que podamos y a ser lo más superficiales posible, pero al final sí, pues tienen tienen que vivir una vida que a veces es más larga de lo que quizá piensan cuando tienen 20 años, ¿no? Y también ujú. me parece otra cosa sí que me llama la atención del libro es el protagonista vive de sus padres, el padre le pasa una pensión y con eso vive de joven, va a fiestas, se comprará ropa, tiene una casa grande, ¿no? Todo Con criado, con criados, con criado, sí, una casa. sí, sí, y todo es como así como no sé, sin tener que trabajar ni nada, y entonces cuando se casa toma conciencia plena de que o sea, como que se vuelve responsable de un día para otro y eso lo mantiene durante toda toda la historia, ¿no?
la responsabilidad del hombre de sacar adelante a su familia. Entonces coge el dinero que ha podido ahorrar y el dinero que le queda de la herencia, que es muy poco, porque las familias que parecen tan ricas, luego resulta que por debajo todo está, ya no queda nada, porque claro, No, claro. demasiada fiesta, ¿no? Y demasiado gasto y tal. Y se pone a trabajar en algo que le recuerda de cuando era pequeño. Sí. Pues voy a trabajar en esta fábrica de papel, voy a poner ahí mi dinero porque... Y la saca adelante sin tener ni idea de más que conocer 3 o 4 términos. Claro, estamos hablando de una novela, pero no me Ujú, parece tan lejos de la realidad, ¿no? O sea, mm, si alguien se pone a trabajar en algo que no tiene ni idea, puede aprenderlo sí, perfectamente y puede sacarlo adelante. Y también hay que tener suerte o mala suerte o sí. visión de negocios, no lo sé. Me parece también interesante ese que no es tanto como un estereotipo, sino que en aquella época es que las mujeres no trabajaban, las mujeres se Claro. dedicaban a tener hijos y, pues los hijos que tiene esta mujer, que tiene 3 al final, pues como que tampoco le hubiera dado para mucho más, No. ¿no? Mm. Y cuando has citado el Gran Gatsby, es verdad, porque en el Gran Gatsby pasa lo mismo. O sea, la primera parte del Gran Gatsby es fiesta, amor, enamoramiento, no sé qué, isoropeles, papel brillantina, luces. Y la muerte, o sea, te olvidas de la muerte porque aparece en la segunda parte del libro. En la segunda parte del libro, bueno, es cuando se desencadena todo, hay una muerte por medio. eh, y es así, es como eh, relaciones de pareja cruzadas, es exactamente la misma estructura. Es como si de repente una guerra te lleve a eso. ¿No? A querer olvidarte de todo, porque pasa en 3 países, en novelas ubicadas con la misma estructura. Regreso de soldado, que es el Gran Gatsby, Mm. es 2 y es el regreso del soldado en este caso. Es muy curioso, fíjate, nos ha salido una relación que yo no había pensado Sí, hasta ahora. es que habrá otros temas que no sean amor y muerte. Claro. Tú imagínate, yo imagino que ahora cuando algún día acabe la guerra de Ucrania, que más tarde o más temprano acabará, como todas, eh, habría que mirar la literatura que escriben los ucranianos. Habrá mucha literatura de, pues, de las heridas que deja la guerra, me imagino, de los hermanos, de que si los más prorrusos, los menos prorrusos, toda esa historia pasará, pero también habrá mucha novela de gente que vuelva del frente, ¿no? Es curioso los traumas Y ya. que sacuden a una sociedad entera, ¿no? Por ejemplo, ¿Mm? ahora yo estoy viendo que han salido varios libros, no, o sea, que como que son muchos, pero hay muchos libros eh, que hablan del fin del mundo. ¿Mm? Y sí, hay uno de Rodrigo Paniagua, ay, ahora no me acuerdo, tengo con los títulos, cuando suenan las trompetas o algo así, que va sobre el fin del mundo. Y nuestro amigo común, Ernesto Ortega, también publica, no sé si ha salido publicado ya o recientemente va a publicar con Talentura, un libro de relatos también sobre el fin del mundo. Y yo creo que he leído más, o sea, que esto ha sido como de Sí. ostras. Que ya he ido Y, como recopilando de oír varios así. y yo creo que Eduardo Mendoza también ha publicado hace poco uno que era el Día del Fin del Mundo. Ajá. Creo recordar que también Eduardo Mendoza tiene uno reciente que es algo similar a eso. Pues yo creo que no sé, a mí no se me queda nada más que decir de Irene Neviroski. No sé si tú te acuerdas de algo No, así para comentar. estoy bien. Gracias. ¿Estás bien? Pues yo voy a decir que retomando una cosa que has dicho, eh, fíjate, todo se aprende. Todo se aprende. Se puede sacar todo adelante. Nosotros hemos sacado un podcast, no sé cuántos capítulos llevamos ya, 50 y no sé cuántos. 53. 53 capítulos, imagínate si puedes aprender a hacer cosas. Imagínate. Bueno, Fernando, Ah, ¿me cuentas una reseña borgiana? pues sí, mira, te voy a contar la reseña. Espera un segundito. Esto quería, es que estoy cerrando cosas para poder leerla. Ya. Hoy te voy a comentar un libro. A ver si soy capaz de explicarme. Es un libro que se llegó a publicar, pero del que no quedó ninguna copia, no hay ninguna copia en circulación. Y lo que conocemos es gracias a una traducción que tampoco llegó a publicarse. O sea, se publicó el libro del cual no queda ninguna copia y no conocemos, pero lo conocemos gracias a una traducción que no llegó a publicarse. Es un lío. Lo entiendo que es un lío, pero te lo explico muy ¿Y rápido. cómo lo podemos? Bueno, luego cuéntamelo Ahora, y luego ahora te te lo cuento. pregunto. El libro se llama Las voces verdes. Es de un escritor francés que se llama
claro, lo que he dicho antes. Yo antes había dicho Atis Rice, pero eso es inglés. Sería Atis Rice o Atis Rice o algo así. Bueno, pues Atis, para no liarnos. Nació en 1860 en la costa atlántica francesa. Era hijo de un importante armador y armador francés, ¿no? Y entonces este armador esperaba que su hijo Atis y el resto de sus hermanos mayores continuaran con el negocio familiar. Y entonces todos estudiaron en una escuela de negocios de la Sorbona en París. Tras graduarse y volver a casa, lo que quedó claro es que Atis era un completo inútil para los negocios, para dirigir la empresa. Así que los hermanos, mira, es curioso porque esto ha pasado, lo has comentado tú cuando hemos hablado del libro de Irene Neviroski, ¿no? Los hermanos dijeron, como lo dejemos al mando de la empresa, la va a arruinar, lo que vamos a hacer es concederle una pensión vitalicia que se aleje del negocio y así nosotros nos dedicamos a esto y que él viva la vida y pues es lo que hay, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Es que le ha pasado lo mismo que con Irene Neviroski. Entonces, pues un veinteañero que acaba de terminar sus estudios y encima tiene dinero y no tiene obligaciones, ¿a qué se dedica? Pues se dedica a viajar y a la música, al rock and roll. En este caso al rock and roll no, evidentemente, porque no existía en aquella época. Así que lo que se dedicó es aprender piano y composición, ¿vale? Es que como no te oigo, digo, no sé si está todavía o se ha dormido Ah, ya. estoy aquí. Sí, vale. Bueno, pues él se dedicó Atis aprendió piano y composición, no resultando ser malo del todo, no era un genio, evidentemente, pero bueno, que entre que Ujú. tenía dinero y más o menos se le daba bien, pues llegó a hacer una pequeña gira por Europa y Estados Unidos con una ópera en 7 actos que había compuesto, ¿no? Hizo una ópera y, bueno, la llegó a poder representar. Cuando fue a Estados Unidos descubrió una cosa y es el fonógrafo. Al principio esto de grabar discos se llamaba fonógrafo, luego un poco después le cambiaron el nombre a gramófono, ¿vale? Pero al principio era fonógrafo. En Estados Unidos descubrió el fonógrafo. Y entonces se hizo con un equipo, ¿vale? Se volvió a Francia y se dedicó a grabar todo tipo de músicas, de sonidos, de voces, de canciones, ¿no? Todo lo que encontraba lo intentaba grabar. Ya te digo que se trajo el equipo a Francia y la recorría con su equipo Francia, con su coche, para intentar grabar algo. Bueno, con su coche de caballo sería, me imagino. No sé si tenía coche de gasolina en aquella época, supongo que no. Grabar algo que fuera la sintonía definitiva, ¿no? Ujú. Buscaba hacer la gran obra, la gran sinfonía del siglo XX o del siglo XIX. Un día paró en medio de la campiña, hacía mucho calor, se sentó junto a un árbol, ¿vale? O debajo de un árbol y se quedó dormido. Entonces soñó que el árbol le hablaba y que le decía cosas. Y en ese momento decidió que se iba a dedicar a grabar las voces de los árboles. Volvió a París, a su casa, y pasó unos meses desarrollando un equipo más sofisticado, un equipo que le permitiera grabar lo que los árboles podían decirle, ¿no? Porque, claro, los micrófonos que se tenían en aquella época eran muy toscos. Entonces, él inventó algo llamado, no me preguntes qué es, yo solo te digo el nombre, algo llamado fonováscula y la Ujú. fonobrújula, ¿no? Para medir la orientación y el peso de los sonidos. No sé cómo se Ujú. hace eso, pero... Y inventó muchas más cosas así que eran fonocosas, la fono no sé qué, ¿no? Entonces, cuando tenía todo el equipo, bueno, volvió a la carretera y empezó a grabar voces y conversaciones de robles, de álamos, de castaños, pero no solo de árboles, también del trigo, de las amapolas, de los geranios, de las caléndulas, de las rosas, incluso de las malas hierbas. Él ponía su equipo, veía un campo que le llamaba la atención, que él consideraba que le estaba diciendo algo y se ponía a grabar los sonidos de los árboles. Pero cuando digo los sonidos, no me refiero a los sonidos externos, no pues a las hojas agitadas por el viento, ¿no? Sino que él grababa el sonido interno de los árboles, el ruido que hacían por dentro los árboles, la voz de los árboles, la voz interior de los árboles, no la voz externa. Estuvo muchos meses grabando, bueno, muchos meses, primavera, verano, grabando por toda Francia. Y de vuelta a casa, bueno, pues dejó todo su equipo, sus discos, lo guardó todo y sufrió un incendio, ¿vale? Eh, Salvó casi todos los discos que había grabado, pero no pudo salvar la fonováscula, la fono no sé qué y todas estas cosas. El equipo casi lo perdió por completo. Entonces se asustó porque, claro, se había dado cuenta que tenía todo ese trabajo lo tenía
en un soporte que era muy poco duradero, ¿no? Que era el vinilo, o como si estuvieran hechos entonces los discos, o la cera, no sé de qué estaban hechos los discos, que lo iba a poder, que lo podía perder en cualquier momento, ¿no? Entonces tenía mucho miedo porque él estaba convencido que estaba haciendo algo que iba a pasar a la historia, tenía mucho miedo de que eso se perdiera. Entonces lo que se dedicó es a transcribir al francés todos esos sonidos que había grabado de los árboles, ¿no? No sé si podríamos decir traducir al francés en lugar de transcribir, pero bueno, él lo que quería era pasar a papel esos sonidos. Y al hacerlo, descubrió que las voces de las plantas tenían lírica, que eran poemas, que realmente no eran conversaciones, lo que un álamo, cuando grababa un álamo, estaba diciendo el álamo, sino que eran poemas. Tenía sonoridad y tenía ritmo y tenía lírica, entonces eran poemas. Y publicó todos esos poemas bajo el título Las voces verdes, ¿no? Eh, en español viejuno, lo de verde sonaría como que es erótico, pero no tiene nada que ver. Evidentemente, verde se refiere a porque son árboles. Se podríamos haber llamado en vez de las voces verdes, las A voces mí las botánicas. voces verdes me ha parecido algo más como sinestésico y como Sí, algo ¿verdad? más vegetal Sí. que fíjate, no he pensado en esa en los viejos verdes. Pues, se llamaba en inglés, o sea, en inglés, perdón, en francés, Les Voix Vertes, las voces verdes. La edición se la pagó él, porque quién narices iba a comprar eso. Parece ser que editó unos 500 ejemplares, no tuvo una gran repercusión, no salió como el libro más vendido en ningún sitio, ni hicieron grandes críticas, pero de alguna manera, por la razón que sea, un ejemplar llegó a una editorial de Londres, que empezó a traducirlo. Poco después de que la editorial de Londres empezara a traducirlo, no sé si a lo mejor él le encargó la traducción al inglés, no lo sé. Atis murió de tuberculosis. A ver, eso es lo que pone en la esquela pagada por su familia. Parece ser que realmente murió de una sobredosis de morfina, que era la droga que en aquel momento se estaba poniendo de moda. La morfina justo fue un poquito antes de la heroína. La morfina generó una gran cantidad de adictos en todo el mundo y por eso Bayer inventó la heroína porque decían que no provocaba adicción. Se lució, evidentemente, Bayer, como Como puedes la comprobar. oxicodona. Sí, no que no provocaba adicción, que era para quitar la adicción de la morfina a la gente que era adicta a la morfina. Bueno, parece ser que murió de tuberculosis. Lo que yo he leído es que en aquella época decir que murió de tuberculosis era también una manera de Estaba esconder que mal había visto. muerto, Ah, vale. no, que había muerto de otra cosa. En este caso, probablemente Ujú. una sobredosis de morfina. Su padre, el padre que aún vivía, el armador, no quería que su apellido familiar se relacionara con una obra literaria que él entendía que eso de que los árboles te hablaran es que estabas o loco o drogado, ¿no? Y dedicó mucho tiempo a encontrar los 500 ejemplares o los 400, los que fueran, que se habían editado para sacarlos de la circulación. Por eso te he dicho al principio que es un libro del cual no se publicó, pero no se conserva ningún ejemplar, porque el padre los retiró todo y los destruyó. Pero tenemos una traducción que no se publicó. ¿Por qué no se publicó? Porque la editorial inglesa quebró muy poco después de la muerte de Atis, casi simultáneamente. No llegó a publicar la traducción y todos los fondos de esa editorial acabaron en el archivo de la Biblioteca Nacional Inglesa, donde un doctorando lo descubrió, ¿vale? Estaba haciendo un estudio sobre literatura inducidas por psicotrópicos, le apareció este libro y entonces lo incluyó en su tesis doctoral, ¿no? Lo citó. El libro existe, esa traducción existe, está en la Biblioteca Nacional Inglesa en Londres, pero no se va a publicar, con lo cual de momento va a ser un libro que no vamos a ver publicado jamás. Y No sé cómo escribía. Ujú. el doctorando está bien, no le ha pasado No, nada. yo creo que de todos los que he nombrado hoy es el que de momento no, yo creo que no le Y ha pasado espero que a nada. nosotros no nos pase nada tampoco, Sí, sí, Fernando. mejor, mejor. Pues esa es lo que te quería contar, ese es el libro. La sensación sí que es, claro, porque bueno, a lo mejor realmente encontró la manera de escuchar a los árboles y hace falta que lo estudie mucha más gente para o sea, que haya estudios más así para que no parezca como que es verdad que toma demasiada morfina, ¿no? Sí, sí. A mí lo que me hizo mucha Porque que gracia. los árboles es que
hagan poemas, ¿no? Que su lenguaje sea poético y que hagan ¿verdad? poemas mientras hablan, es un poco raro. Y a lo mejor es por eso hay em, árboles de góngora y o sea, árboles culteranos y árboles conceptistas y no se hablan entre ellos y por eso no pueden estar juntos en el mismo jardín y cosas de estas. Imagínate los poemas de un sauce llorón. Sí. O de un Sí, sí, pino, ¿no? De un pino sí, canario, seguro que sí, hace décimas sí, o... sí, sí. Pues no sé en qué quedaría. Yo no he leído nada de ese libro, no te puedo poner ningún poema, No no lo sé qué. leas, no se te No, ocurra leerlo. no, no, no. No, tiene pinta de ser un poquito gafe también, Sí, pero bueno, también. ¿El gafe? ¿Existirá un árbol que se llame el árbol gafe? Lo voy a buscar. vale. Bueno, Ana, antes de que leas la carta de amor, como lo acabo de decir, ¿existe el árbol gafe? Pues bueno, el árbol, como el árbol que se llame gafe no existe como tal, pero hay un árbol que es considerado el más solitario y gafe del planeta, que es una acacia que está en el Sáhara, en el desierto del Teneré, perdón, no he dicho del Sáhara, no sé, bueno, el desierto del Teneré, que, que era una acacia, que era el último superviviente de los bosques estos milenarios que había en el Sáhara antes de que se convirtiera en desierto, y que se le considera el árbol, bueno, y es el único árbol que hay allí, ¿vale? Y era muy típico fotografiarlo y se considera que es el árbol, uno de los árboles más gafe, porque eh, en 1973 un camionero libio borracho se chocó con él y no hay otro árbol en 200 kilómetros. Y lo partió, le Pues partió sí. o le cortó un trozo de tronco o algo así. Entonces se considera el más gafe porque no hay otro árbol en 200 kilómetros y un camionero se estampó contra él. Qué locura, madre mía. Carta de amor. Carta de amor. Bueno, pues Humberto Figarola Plaja nos mandó hace unos meses esta carta de amor que en el último podcast pues se nos olvidó que teníamos un buzón de cartas de amor. No pasa nada. Podéis seguir enviando vuestras Mm. cartas de amor a los libros y si nos llegan pues las leeremos y si no nos llegan pues no las leeremos. Eso No es las así. inventaremos. Nos las podemos inventar también. Poliamor. Os quiero, pero mi amor por vosotros no es un amor posesivo. Entiendo que no tenéis por qué pasar vuestra vida entera conmigo, que no es malo que voléis, que os conozcan otras gentes, que ilustréis con vuestra sabiduría a otras personas, a otras almas, a otras mentes. Mi amor por vosotros se parece quizá al poliamor. Disfruto cuando volvéis a casa y me cuentan vuestros amantes ocasionales que os han disfrutado, que habéis influido en sus vidas, que han quedado prendados de vosotros porque me siento orgulloso de cada uno de mis amores. A veces, es cierto, alguno no vuelve teniendo yo la promesa de que lo iban a devolver. Entonces sí me molesto, lo reconozco, y voy donde sea para recuperarlo, porque pienso que quizá esté deseando volver. E interrogo al incumplidor personaje. Quiero saber si lo aprecia tanto como yo lo aprecio. No vaya a ser que lo tenga olvidado, que no Mm. sea digno de él, porque eso sí que no lo consiento. He intentado que mi familia os quiera tanto como os quiero yo, y lo he conseguido, aunque solo en parte. Mis hijos sí, os tratan como hermanos, y la relación con vosotros es continua. Sin embargo, no es así con todos mis nietos. He de reconocer que algunos de ellos viven como si no existierais, y me da mucha pena, porque sin vosotros la vida pierde mucho de su interés, de su profundidad. Nadie sabe, nadie puede imaginar hasta dónde os habéis introducido en mi alma y la habéis transformado. Cuán diferente sería yo si no os hubiera conocido. Nada más, queridos libros míos, solo quería que lo supierais. Ah, qué bonita. Qué Yo como bonita. no, a mí lo que pasa es que como yo no suelo dejar libros a nadie, no, eso de que no me los devuelvan no me ocurre. Tú no tienes Eso, libros, cuando te los terminas los regalas por ahí o sí, los llevas a las bibliotecas. sí, claro. Cuando ya llevan un tiempo, los libros que sí que han significado algo para mí o que tienen un valor. Claro, todo el mundo dice, claro, mis libros tienen mucho más valor de. Pero bueno, todo el mundo sabemos que hay libros que los has leído, que te han podido gustar o no, pero ya, no tienes una relación más allá. Pero hay otros libros que sí, o sea, te dicen algo, parece que forman parte de ti. Esos libros no los doy a las bibliotecas, pero tampoco se los doy a nadie, esos libros me los quedo yo. Pues Eh, te voy a el resto contar sí. una cosa que estamos hoy, aunque Sí, el es verdad. programa sale el primer domingo de mayo, el Día de la Madre, por cierto. Felicidades, Ana. Felicidades, Ana.
Gracias. Hoy estamos grabando el día de San Jordi, Día de los Libros o Día del Libro, y he visto unas fotos de Elena Casero, que es nuestra entrevistada del último podcast, plantando libros. Ah, qué chulo. O sea que cuando termines libros que significan mucho para ti, puedes plantarlos, a ver Es verdad. si prosperan, ¿no? Si Mm. crecen. Y podemos hacer, Y tienes árboles. y podemos hacer injertos de libros y metemos un libro dentro de otro. Eso sería Claro. maravilloso. Mira, ¿Eh? esa idea. ¿Habrá Eh, algún libro así de reseña borgiana que sea injerto de libros? O sea, pues sí que molaría, ¿eh? Mm, Hombre, hay muchas veces que sí que es cierto que lees determinadas novelas y parece que son novelas que dices, me están contando otra, o sea, como que han metido una historia dentro de otra historia y dices, esto no venía aquí, esto no estaba, por cierto, no es exactamente lo mismo, pero con el libro que quizá comentemos el próximo mes, que no lo sé, pero que ya comentamos la primera parte hace tiempo, que es Basilisco de John Bilbao y La araña de John Bilbao, que son continuaciones, pasa un poquito eso, son como dos historias, ¿no? Que no sabes cuál se ha injertado en la otra, ¿no? Realmente. mm. Oído por ahí. Venga, Ana, cuéntame tu oído por ahí. Habíamos dicho que no había oído por ahí, pero es que el otro día me pasó una cosa que el único lugar donde realmente tiene sentido que contar esto es aquí, porque había un montón de personajes de Cierra el libro al salir, si es que somos personajes y Ujú, no somos personas reales, o un montón de personas que han participado. Eh, em, he estado en Madrid hace poco, ¿no? Y ujú. estaba en una comida familiar, estábamos ya tomando café en una terraza en Lavapiés. Y entonces mi prima nos contó un oído por ahí de un huevo que ella Sí. que pensaba que estaba duro y se rompió, ¿te acuerdas? Ujú. Pues ella dijo, bueno, yo me voy a ir yendo. Y empezó como a moverse para irse. Y una amiga que le había prestado yo un mechero que tengo, ahora no te lo puedo enseñar, pero lo compré porque era Green Turquoise, como nuestro podcast, ¿no? Es que todo tiene que ver. Me dijo, voy a dejar aquí el mechero un momento para saludar. Y digo, ¿saludar? ¿Es que viene alguien? Y dice, no, no, para despedirme. Entonces digo, pero a lo mejor viene alguien. Y me puse a mirar por la calle y en ese momento bajaba por la calle Daniel Monedero, Oh, que también le hemos entrevistado en nuestro podcast. Y estaba mi padre también, que mi padre también nos ha mandado alguna vez un audio, nos ha hecho o ha hecho algunas cosas en el podcast. Y, y nos quedamos así, Ana Nuria y yo. Ana Nuria es la que nos ha Ana hecho Nuria. el logo, ¿no? O sea, es que todo era como para que yo lo pudiera contar hoy. Y nos quedamos las dos flipadas mirándonos y mirando a Daniel Monedero porque las dos somos muy fan, ¿no? A ella le pasé uno de los libros, le encantó y se leyó también el otro, ¿no? De relatos. Y nos quedamos mirándole. Él pasó la vista por delante de nosotras, pero bueno, ella no la conoce, pero no me vio y yo la verdad es que había comido mucho, estaba un poco cansada y tal, y no me levanté a saludarle, me daba también un poco como de vergüenza, ¿no? Pero me pareció un momento como súper mágico específico de cierra el libro al salir, Sí, como si fuera una escena así de estas de cierre de película, ¿no? En que los personajes se mezclan todos unos con otros y nada, lo quería contar. estabas en un congreso de participantes en Cierra el libro al salir. Sí. Bueno, pues hasta aquí el episodio 53 de Cierra el libro al salir. Puedes hablar, Ana. Y normalmente cuando llegamos a este punto, pues agradecemos bueno, en primer lugar, a todos los que nos oís, los que nos mandáis cartas de amor, los que nos vais a mandar cartas de Y amor. todas. Todos y todas, o todas en general, que nos mandáis cartas de amor, todas las que nos escucháis. Porque en Cierra el libro al salir el género no marcado es el femenino, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Por eso decimos todas Las personas. las personas. Se me ves, ya me has despistado. Bueno, pues eso, agradecemos a todas las que nos oís, a las que nos mandáis cartas de amor, agradecemos a Ana Nuria por el diseño del logo, a nuestra traductora simultánea Elvira Barrio. Elvira Barrios, exactamente, a mis hijas cuando quieren colaborar con nosotros.
Y no sé, ¿queda alguien? Ah, bueno, a Charles Matuszewski. Matuszewski, muy bien, por la música, los jingles, la melodía. Y a ti, por estar cada mes aquí al pie del cañón conmigo en este ratito y todos los ratitos que hay entre programa y programa. Muchas gracias, Fernando, también a ti y a todas las personas que has citado. Y nada más. No sé si hay algo más. No, ya está, ¿no? Ya se acabó. Bueno, pero podemos cerrar el libro, ¿no? No, pero yo Tengo es que pensaba que faltaba alguien de agradecer y no me acordaba a quién. Bueno, tienes al autor de la carta. A Humberto Figarola, por favor. Claro. Muchísimas gracias a Humberto Figarola por su carta de amor y a... No sé, ya está. Ya está, y si ¿no? falta alguien que se dé por agradecido, que a veces se nos olvidan, por agradecida, que a veces se nos olvidan cosas. Mira qué bonito es Ay, sí. mi libro electrónico. Lo puedo cerrar porque tiene una tapa. Y Vale. Cierra el libro, Sariana. cierra el libro. Adiós, besito.